esté siempre en este lugar con nosotros y que Él pueda hacer grandes cosas. Tenemos a un Dios maravilloso, grande, poderoso, y está dispuesto a obrar en nuestras vidas. No importa la condición en la que nosotros hayamos venido, con alguna enfermedad, Él es el sanador por excelencia. Con alguna opresión, Él es el que desata toda cadena, hermanos, toda ligadura de Satanás. Toda persona puede ser libre por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Tienes nublada tu mente porque no crees en Dios, no importa, Dios cree en ti. Y eso es lo maravilloso, que cuando no creíamos en Dios, Él creyó en nosotros y nos recogió de donde nosotros estábamos. Y hoy creemos, cambió nuestras convicciones, cambió nuestras ideas, nuestra mentalidad que teníamos. Y hoy queremos que cada día queremos fluir en los propósitos de Dios, en los principios de Dios, en la palabra de Dios, que ese es nuestro sustento diario para nuestras vidas. Amén. Quiero que abra su Biblia esta mañana y vamos al Evangelio, el Evangelio de Lucas. Vamos a ver qué dice el doctor Lucas. Lucas era un médico, escritor de un evangelio y escritor también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas el médico, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Cómo tiene el título su Biblia ahí? La mía dice: Jesús llama a sus primeros discípulos. Jesús llama a sus primeros discípulos. Luego existió una pesca milagrosa ahí, pero Jesús está en esta parte de la Biblia llamando a sus discípulos. Resulta que Jesús siempre llama discípulos, no creyentes. Creyentes, dice la palabra, que hasta el diablo cree. Así que si nosotros nos consideramos solo creyentes, el diablo también cree en Dios. El diablo no es ateo, Todavía es superior a los ateos el diablo porque cree en Dios. Pero no se arrepiente, ese es el problema. Entonces hay muchos creyentes también en la iglesia, pero no se arrepienten. Están convencidos, pero no convertidos. Entonces Jesús siempre anda en busca de discípulos. El discípulo es el que permite que todo su ser, hermano, sufra un cambio, una transformación. Y este discípulo transformado es el que el Señor usa y va a usar por todos los tiempos. Entonces acá Él está seleccionando sus discípulos y hay algo maravilloso que pasa en esta historia que de repente la hemos escuchado muchas veces, yo también la he predicado muchas veces, pero hoy vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A ver si lee conmigo, así pausadamente, no me haga confusión. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Nazaret, Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, vamos a ver porque no lo escucho. Fuerte, fuerte. Siga. Más fuerte, hermanos.
A ver, pare un ratito aquí. ¿Oh? Porque Pedro está como medio molesto. A ver, yo quiero que lo lea usted como cuando ya hizo algo y lo vuelven a hacerlo de nuevo. Lo mandan a hacerlo de nuevo. Vamos a ver, léalo. Así medio molesto, hermano. No entiendo. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, esta preciosa mañana. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Estamos ante tu maravillosa presencia. Desde esta mañana que hemos orado, Señor, con los servidores, hemos puesto todo en tus manos para que tú te glorifiques, para que tú te exaltes, Señor, para que seas tú obrando y bendiciendo a nuestras vidas. Danos una palabra esta mañana, Señor, para ser bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos, porque nosotros estamos dispuestos a escuchar y a recibir tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mis hermanos, y estar atento a lo que es la palabra del Señor, a recibirla, a poderla depositar en nuestras vidas, a fin de que esta palabra de Dios pueda tener resultados positivos a nuestra vida, que produzca cambios, mejorías, y que cada día seamos mejor. No tenemos que conformarnos en ser como somos hasta el día de hoy, o como hemos sido toda la vida. A veces cuando se nos corrige, decimos: yo así soy, a mí nadie me va a cambiar. Pero este evangelio tiene el poder de transformar las vidas, tiene el poder de cambiar las vidas, tiene el poder, mis hermanos, de moldear carácter de los hombres, formarlos al carácter de Dios, al carácter del Señor. Ese es el propósito de la palabra de Dios, es el propósito del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. La tarea del Espíritu Santo en esta tierra, una de ellas es trabajar en nuestro carácter, porque es nuestro carácter el que necesita ser moldeado. Muchos de nosotros somos muy fosforitos. A ver, hermanas, levante la mano quien tiene un esposo fosforito. Bájela. O sea, medio le dice una cosa y agarra llama, ¿no? Se enciende, explota. Hermanos, levante la mano quien tiene una esposa fosforito, gasolina, explosiva. Somos así, especialmente en este tiempo de calor. Se nos alborotan las pulgas. Tengo los nervios de punta. No me hable. Entonces nosotros necesitamos ser trabajados por Dios a fin de que nuestro carácter sea moldeado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces Dios tiene que hacer muchas cosas en nosotros,
Y para eso Dios siempre ha tenido la manera de trabajar de Dios es siempre hacernos un chequeo completo. Ha visto que cuando usted tiene algo físicamente, sobran 10 hermanas en la iglesia que le digan, tómese esto. Dice, hágase esta agüita caliente, tome esta planta que es santa medicina. Y usted en su necesidad le dan una crema, úntese esto, y ahí anda todo untado, hermano, y todo envenenado y no se sana. Porque ellos no han estudiado medicina. Y es imposible que muchas cosas que decimos que son buenas, hermanos, las casas farmacéuticas no las hayan descubierto. Ya estuvieran haciendo plata ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Especialmente acá en la Europa, que a usted le ponen un médico de cabecera. Entonces, cuando usted llama al médico y usted ya le va sugiriendo al médico qué tomar y el médico le dice, no, ven para acá, quiero que vengas. Cuéntame qué es lo que te está pasando. Y luego el médico comienza a hacerle una cantidad de empeñativas, ¿no? Así se llama, ¿no? Empeñativas, y le dice, quiero que vayas a hacerte un chequeo de sangre, un chequeo del cerebro, un chequeo de los huesos, un chequeo, y le manda una cantidad de empeñativas. Y luego cuando te hagan todo eso y tengan los resultados, me los traes para poder estudiarlos y poder sacar conclusiones. ¿Qué es lo que tú tienes? Y eso es temeroso, ¿no? Porque cuando usted va y le dicen qué es lo que tiene. En estos tiempos uno no tiene una sola enfermedad. Yo por eso no voy al médico. Porque cuando usted llega con todos los resultados, se le quedan viendo. Cuando se le queden viendo, usted ya sabe que ya le quedan pocos días de vida. Pero ellos le mandan a hacer todo eso porque ellos necesitan saber, estudiar qué es lo que nosotros tenemos para luego aplicar una medicina, un proceso de medicamentos a los cuales tenemos que seguir a fin de que toda enfermedad pueda ser curada, pueda ser tratada y pueda ser sanada la persona. Entonces el propósito de Dios es siempre mandarnos a hacer un tremendo chequeo, hermano. Por eso lo trajo a esta iglesia. Si usted se compara con Juan, el apóstol amoroso, imagínese, Dios lo trajo a esta iglesia y acá hay un pastor Pedro. A Pedro no le gustaban los abrazos. Y dice, ay, qué pastor tan duro que me tocó. Es que Dios quiere sanarlo a usted. Dice, en esa iglesia solo hermanos así malos hay. Dice, por eso Dios te llevó ahí. No son malos. El problema es que nosotros somos delicados. Algunos le llaman fresitas, aniñados, engreídos. Entonces crecimos encerrados en una burbuja. Crecimos como preferidos. Crecimos como hijos únicos, donde nos dieron todo, nos permitieron todos. Pero cuando crecemos, tengo que salir de la burbuja y tengo que comenzar a interactuar con toda la sociedad, con todas las personas. Y resulta que en casa no me prepararon para eso. Y entonces yo voy a ser muy delicado, muy sensible. Y esta sensibilidad nos va a llevar a ser dañados. Y no solamente dañados, destruidos. Porque cuántas veces nos vamos a casa molestos porque el hermano fulano de tal nos hizo algo y el hermano está feliz en su casa porque él no hizo nada. Pero usted está amargado en su casa. Porque por mí lo dijo. Y es que yo vi cuando estaba hablando, me vio, me miró, me señaló.
Y a veces ni dormir se puede con esa amargura. Y la otra persona tranquila. Pero le voy a decir al pastor, la única opción que tiene el pastor es confrontar a los dos y decirle, pídanse perdón. Entonces, venga hermano, porque él le tiene que pedir perdón porque usted lo ofendió al otro hermano. Extraño, dice yo. Pero ya de que pide abrazo, lo abrazo, ¿no? Y uno se da cuenta que la otra persona está bien y que yo estoy mal. Puede ser que yo sea el fresa, hermano. Dígale que está a la par, cuidado con la fresita. Ahora, Dios que conoce nuestra vida y que no solamente nos está preparando para que nosotros seamos protegidos, sino que nos está preparando para realizar una gran tarea. Y que el Señor no nos ha llamado para enviarnos donde vamos a ser apreciados, o siempre vamos a ser recibidos, o siempre vamos a ser amados. No, si los hombres somos traicioneros. Cuando digo hombre va incluida la mujer también. No se quede fuera cuando le conviene. O sea, los seres humanos somos traicioneros, hermano. También hacemos promesas falsas, porque casi siempre nos manejamos bajo el interés. O sea, yo te doy porque me das. Yo te aprecio porque tú me aprecias. Te abro mis puertas porque tú me abres las puertas. Pero cuando el otro comienza a tener un comportamiento diverso, ya nosotros comenzamos a contar, ¿verdad? ¿Y hasta cuánto contamos nosotros? Hasta 3. No soportamos más. Al menos Pedro superaba 7. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Pero nosotros contamos 3. Y usted ya sabe del joven aquel que contaba 3, ¿no? ¿Quiere que lo cuente para los que no lo saben? ¿Sí? Dicen que siempre, aunque lo repito lo mismo, siempre se ríen, dicen los hermanos. Pero no se lo voy a contar. A petición. Esta moraleja va reflejada a aquellos que no tenemos paciencia, hermanos. Vamos contando siempre y a la tercera, no, pastor, yo ya le ayudé demasiado. Ya dice la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, ya es mucho, pastor. Entonces este joven contaba hasta 3 siempre, ¿no? Y un día va, recoge a su novia, la sube a la bestia, al caballo, y van. Y este caballo yendo por el camino, se le cruza un animal en la calle y el caballo casi lo bota, la bestia, ¿no? Y él le dice, bestia, ¿cómo era? Ya va una. O sea, adelante sucede lo mismo. El joven le dice, bestia, ya van 2. Más adelante otra vez se asustó y lo quiso botarle. Bestia, se baja, agarra su pistola y le dispara a la bestia en la cabeza. ¡Pah! Y la novia parada a la par de él le dice, pero ¿por qué matas la bestia si no te ha hecho nada? Y le dijo, mujer, ya va una. No, hermano, el que no ha sido formado por Dios no tiene límites. No tiene límites. Ofende al amigo, ofende al pariente, ofende a su hermano, ofende a sus padres, no respeta a nadie. ¿Por qué? Porque necesitamos ser tratados por Dios. Entonces ese es el plan de Dios, esa es la manera de trabajar del Señor. Nos ha llamado para tratar con nuestra vida a fin de convencernos que en Él nosotros vamos a tener lo mejor, que en Él vamos a tener éxito, que en Él vamos a tener bendición, que en Él es que vamos a tener conquistas, es que vamos a tener triunfo. Eso nosotros lo sabemos, la Biblia lo dice. Si yo fuera Dios, yo no anduviera rogando a nadie para que le fuera bien. Porque lo que Dios hace con nosotros, hermano, es rogarnos
y trata la manera de convencernos de que Él es bueno, de que Él es poderoso. Por eso cada vez que nos reunimos hay una persona preocupada por día de traer un mensaje para dárselo a los oyentes, porque Dios está preocupado en tratar la manera de demostrar que nosotros salgamos convencidos que Él es poderoso. Porque lo leemos, porque lo sabemos, pero en el momento de la necesidad no acudimos a Él. Entonces Dios se la pasa siempre trabajando a fin de que nosotros vayamos creciendo, vayamos entendiendo, vayamos aumentando, a fin de que el hombre conozca quién es Jesús. ¿Se recuerda que Job dice: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven? Nadie puede expresar eso durante no tenga una experiencia directa con el Señor. Hoy mis ojos te ven. Venimos a la iglesia, a todos los cultos, pero vivimos en la misma situación. ¿Por qué? Porque tenemos una relación muy lejos con Dios. Y Él lo que quiere es que nosotros veamos nuestro diagnóstico. Porque ese es el fin de todos los chequeos médicos. Cuando nos dicen: tú tienes esto, tienes esto, tienes esto, este es tu diagnóstico. Y hoy vamos a aplicar la cura. Y la cura es la dolorosa. La cura es lo que no nos gusta. Todas las buenas medicinas son amargas. Allá en mi país existía la bacaolinita, que es un jarabe dulce para la tos de los niños. Pero a veces los adultos también se lo toman, porque como es dulce, es un jarabe. Cada vez que nos dan una medicina es lo peor que nosotros podemos recibir, porque no lo queremos. La medicina siempre es amarga, no tiene buen gusto, pero sí es efectiva. Entonces todos los tratos que nosotros podamos vivir, estudiados por Dios, planificados por Dios, van a ser siempre, hermanos, útiles para nuestra vida. Es lo mejor que nosotros podamos recibir. Entonces esta mañana quería decirle: dejando la orilla, porque es lo que Jesús hace con sus discípulos, que dejen la orilla y que vayan mar adentro. Pero esta idea de dejar la orilla, porque yo sé que si yo le pregunto a usted y le digo: ¿cuál es la orilla? Usted lo sabe muy bien, la playa, ¿no? Pero Jesús no está hablando directamente de la orilla, de alrededor del mar o del lago. A veces esa orilla para nosotros puede ser lo máximo de la profundidad. Hay personas que regresan después de agosto y dicen: ¿de dónde viene? De bañarme del mar. ¿Y usted sabe nadar? No. Pero se bañó con el agua del mar, sí. ¿Hasta dónde? Hasta el agua a los tobillos. O sea, me bañé con arena, pero viene del mar. Ese es lo máximo que ha podido hacer. Para ellos es una linda vacación, hermanos, el haber ido al mar y bañarse en la playa. Ahora, el problema es que el hombre en sus sueños y en su arduo, ¿cómo le pudiera decir? En su ardua búsqueda de alcanzar el éxito, de alcanzar victoria, cuando llega a obtener eso, para nosotros los hombres, eso es lo máximo. Y que nadie nos diga nada, porque yo soy profesional en eso. Yo sé cómo hacerlo. A mí nadie me... Y sucede en todos los ámbitos de la vida. No sucede a los líderes en la iglesia. No sucede a los pastores, a los maestros. Y la misma iglesia tiene la mentalidad de que los líderes de la iglesia son los sábelo todo. Yo tengo una duda, le voy a ir a preguntar al pastor, porque el pastor debe saber. Y a veces cuando vienen a mí me dicen: pastor, ¿usted sabe eso? Yo, pero ni lo había leído.
Pero hay quienes les gusta dar respuesta. Y dicen, no lo sé, y se lo inventan, o si no van al internet. Y ahí hay respuestas para todo, hermano. Que sean correctas, quién sabe. Pero nosotros buscamos respuestas por internet y luego publicamos cosas que ni nosotros mismos estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Porque creemos que nosotros estamos parados en el clima más alto y que nosotros ya lo sabemos. No, en la vida nunca se termina de aprender. Y hay un montón de cosas, especialmente de la Biblia, que nosotros nos vamos a ir de esta tierra y no lo vamos a entender. Pero el plan de ir siempre a preguntar es porque a veces tampoco nos queremos esforzar, de prepararnos, de sentarnos, de entrar en un proceso de aprendizaje sistemático, a fin de que pueda mejorar mi crecimiento espiritual, con el fin del saber. Eso recomendaban los españoles con la Real Lengua Española, con los diccionarios, para mejorar nuestro vocabulario, para mejorar nuestro hablar. Entonces, ese es uno de los planes que Dios tiene de trabajar en nuestra vida, porque la pregunta es, ¿por qué hay tanta religiosidad? Si las iglesias, mis hermanos, están llenas de proyectos, de metas. Los hombres hoy agarramos una cantidad de cosas, porque la idea, le decía el domingo pasado, el plan de Dios es tomar a Israel, plasmar en Israel sus estatutos, sus mandamientos, a fin de que Israel fuera el ejemplo para todas las naciones. Entonces, usted quería aprender algo, tenía que ir a Israel. Usted quería saber en qué consistía la sabiduría de Salomón, los reyes venían a Israel. Porque en este hombre fluía la sabiduría de Dios. Era muy sabio. ¿En qué consistía la estrategia de guerra de David? Los reyes venían y consultaban y buscaban. Lo mismo es Dios con la iglesia. Dios llama a su iglesia para que el mundo pueda venir a aprender de nosotros. Voy a seguir esa mujer que no tiene problemas en su hogar, que no le grita a su esposo o el esposo a la esposa, esos hijos que no gritan. Voy a ver dónde se va a meter todos los domingos. Y cuando viene acá, se convierte. Pero ¿por qué se convirtió? Eso le pasó a un pastor que pensó que la gente se convertía por sus sermones. Y cuando se convirtió, aquel hombre le dijo, ¿por cuál de mis sermones te convertiste? Y le dijo, no, es que hay una persona, le dice, que es mi vecino, que tiene una buena conducta y todos los días salía, y yo quise saber para dónde iba, porque quería cambiar mi vida, y al encontrarme acá me rendí al Señor. Porque ese es el plan. El mejor evangelismo es lo que nosotros podamos transmitir, no de palabras. Pablo dijo que somos cartas abiertas a la humanidad. Entonces ese es el plan de Dios, que nosotros podríamos enseñarle al mundo. Pero la iglesia, en su proceso de modernización, no está haciendo esta tarea. Hoy nosotros estamos recogiendo del mundo para poder aprender nosotros el X Factor cristiano, Got Talent cristiano, para descubrir talento. Y de que están lentos, porque los talentos no se descubren, los talentos los descubre Dios, los pone Dios, los llamamientos los da Dios. Pero el hombre ha buscado una cantidad de estrategias, y lógicamente que en medio de un mundo, la iglesia, hermano, la iglesia tiene una actividad viva. Porque nosotros podemos decir, no somos una iglesia muerta. Tenemos culto los martes, tenemos culto los jueves, hay culto de jóvenes. Los jóvenes se pasan matando, enviándoles porciones bíblicas, haciéndolos que estudien. Pero cuando vamos a ver el resultado, no hay nada. Pero nosotros estamos cansados, agotados,
y sin fuerza, y pensando que lo hemos dado todo. ¿Me explico, hermano? Pensando que nosotros estamos en lo más profundo y el Señor dice, ustedes se están bañando con arena. Ese es el problema de la iglesia. Ese es lo que nosotros vemos. ¿Usted cree que no anhelamos cultos de avivamiento? ¿Usted cree que no anhelamos gente que dance en la presencia del Señor? ¿Usted cree que no anhelamos gente que venga a los cultos y que hable en lengua? Que los enfermos que vienen acá no tengan necesidad de ir a los médicos, sino que el Señor, el poder de Dios los sane acá. Que los endemoniados que vienen influenciados por el diablo no se vayan hacia sus hogares, sino que sean libres acá. ¿Y por qué no sucede eso? Porque la iglesia cree ser profesional en la tarea, pero no conoce al Señor, no ha descubierto el poder de Dios. Por eso es que el evangelio de Lucas es el único que habla, hermanos, de que el Señor, antes de llamarlos a ellos, les tiene que llevar a lo máximo y decir, miren dónde ustedes se encuentran, para luego llamarlos. Ellos pretendían ser los mejores pescadores de ese lago. Pedro sabía que él era profesional en su carrera y que todo lo que hacía nadie le podía decir cómo hacer. Sabía todas las técnicas de la pesca, sabía los horarios de la pesca, sabía el tipo de red que tenía que usar, lo sabía todo. Y él pretendía haber aplicado todo y eso no había dado resultado, y ese es el problema en la iglesia. Ese es lo que nosotros tenemos, porque no buscamos resultados. Cuentan una historia de una iglesia que abrazó un proyecto, porque hoy las iglesias abrazan proyectos de otros ministerios, porque a otro le funcionó. Entonces, ¿esto qué es lo que hicieron? Vamos a tener en un proceso de 6 meses, dijeron ellos, de conquista. ¿Y cómo va a ser todo este proceso? Agarramos las páginas amarillas y comenzamos a llamar a toda la gente. Formaron los equipos, hermano, planificaron todo, invirtieron dinero y comenzaron a llamar todos los días a las personas. Había gente perenne ahí llamando a las personas, invitándolo a este evento. Luego llenaron globos con gas y ahí escribieron nombres y todo y los enviaron. Y después de 6 meses de todo ese arduo trabajo, preguntaron, ¿dónde está el resultado? Y ellos dijeron, no, solamente un anciano de 75 años, que hay que hacer 5 millas de distancia para irlo a recoger, es el único que podemos agregar a nuestra iglesia. Y dijeron, es sordo y ve poco. O sea, no había sido ni conquistado con su estrategia. Dice, es el único que nosotros hemos conquistado. ¿Sabe, hermano, cuál es el mensaje de lo que el Señor habla a la iglesia y nos invita a dejar la orilla y bogar mar adentro y poder entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, con su iglesia especialmente? ¿Dónde están los resultados de lo que nosotros hacemos? El próximo sábado partimos al campamento y queremos resultados. Y hay un arduo trabajo ahí. Pero no es problema de la juventud, es problema de toda la iglesia, que vivimos en una religión. Nosotros pensamos que viniendo a la iglesia y cantar y sentarnos en una silla y yéndonos de regreso, yo cumplí con mi vida religiosa y estoy bien con Dios. Y eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera hombres y mujeres que tengan una relación con Él, una relación perenne, a fin de conocerlo. El propósito de Dios es que nosotros lo conozcamos a Él. Y cuando hablo de conocer al Señor, hablo de conocer su poder.
Lo que Jesús demostró a sus discípulos es poder sobrenatural, milagros, milagros, milagros que ellos veían. Nadie puede convertirse en un seguidor del Señor sin antes comprobar que Él es poderoso. Repartir folletos por las calles es lo más fácil que hay. Lo hacen las pizzerías. Lo hacen los que andan repartiendo publicidad, llenan las casetas postales por todos lados día y noche. Eso es lo más fácil que se puede hacer. La cuestión es demostrar de que tú predicas a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que tú lo has palpado, haciendo milagros, haciendo maravillas, y que no hay nada imposible para Él. Si tú vienes a la iglesia trayendo a tu hijo, a fin que su hijo se convierta, pues acá debe pasar algo. Yo veo que muchos padres, porque los escucho, se han rendido. Mi hijo no es cristiano. No, mi hijo ni quiere venir. Y como que esa es la última solución que tenemos. Porque no es cuestión de exigir que vengan, es demostración. Nosotros no podemos hacer que una persona se rinda al Señor si al menos acá en la iglesia no se demuestre que Dios tiene poder, que Dios es maravilloso. Si no, nuestros hijos seguirán el mismo curso de las personas del mundo, terminarán en una cárcel, terminarán, mis hermanos, tirados en una acera, drogadictos. Porque no es cuestión de declarar y profetizar, es cuestión de demostración. Dios es poderoso. O sea, eso es lo que el Señor espera, demostrar. Nunca el Señor llama a nadie sin antes demostrarle lo que Él podía hacer con su poder. David Wilkerson lo demostraba así. Si ves que un perro va por la calle con un hueso y se lo intentas quitar, el perro te va a morder porque es lo único que tiene. Pero tírale una chuleta por delante, el perro soltará el hueso y agarrará la chuleta. La gente no quiere religión, la gente quiere demostración del poder de Dios. En estos últimos tiempos el mundo no necesita teología, el mundo necesita demostración que Cristo sana y que Cristo salva, que Cristo libera, que Cristo rompe las cadenas, que Cristo transforma la vida. Eso es lo que el mundo necesita y la iglesia tiene el compromiso. Entonces el resultado, mis hermanos, es donde nosotros estamos fallando. Nuestra gran preocupación, y lo digo por nosotros mismos, es cómo impactar con nuestros sermones. ¿Qué le importa tu sermón a un endemoniado? ¿Qué le importa a veces la predicación a una persona que está sufriendo con una enfermedad? ¿Sabe lo que quiere? Que vayamos, le impongamos las manos y declaremos el poder de Dios en su vida. Y no estoy diciendo que no se debe estudiar, no estoy diciendo que no se debe preparar, estoy diciendo que Pablo enseñó que no tenemos que descuidar el obrar del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, no trascurar el obrar del poder de Dios en la vida de la iglesia. Se sabe muy bien que en la predicación hay que saber levantarse y hay que saber aterrizar. Y la mejor manera de aterrizar, que es más largo el final del bosquejo del mensaje que todo el cuerpo del mensaje, porque es lo que encierra la administración al pueblo. La recapitulación de todo el discurso, el llamamiento al arrepentimiento, la medicina a esa enfermedad y ese proceso de clamarle a Dios en la iglesia para que Dios pueda hacer grandes cosas. No lo olvidemos, hermanos, que Dios no está buscando gente experta, Dios está buscando gente que lo escuche a Él y que podamos sentarnos y aprender. Y lo que el Señor está enseñando en aquel periodo es que las cosas de Dios no se encuentran en las áreas superficiales. Las cosas de Dios se encuentran en la profundidad.
En los niveles más altos, en los niveles más profundos, es donde nosotros vamos a encontrar la gloria de Dios. Nosotros no podemos venir de nuestros hogares comportándonos como queremos y tener un culto glorioso. No puede ser la rulana con sus notas, boom, 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 a emocionarnos para que nosotros alabemos al Señor. No puede ser Oscar corriendo por el altar a emocionarme para correr. No son las cosas superficiales. El Señor, tienes que meterte adentro, tienes que cultivar una relación conmigo, tienes que sentarte a escucharme, tienes que conocerme, que yo soy el Señor poderoso. Los cultos son nada más el lugar donde se reúnen los cristianos santos que vienen a darle la gloria y la honra al Señor como un tizón encendido para que el fuego permanezca encendido en el altar. ¿Sabe cuántas veces me han dicho a mí delante, pastor, sus prédicas ya no me edifican? Yo no tengo la tarea de edificarte. Dice que la palabra de Dios es la que edifica. Pero si la persona no dispone su corazón para recibir, no va a ser edificado. No es el predicador el que te edifica. Es tu aprecio que tú tienes para la palabra de Dios. Es la sensibilidad que tienes para la palabra de Dios. Es la disponibilidad que yo tengo en mi corazón para recibirla. Venga de quien venga. Y cuando hablo venga de quien venga, no estoy hablando de gente pecadora. Estoy hablando quizás de niveles de personas que ni preparadas son, pero Dios los usó para hablar. Pero todo tiene que ver mi disposición. Lo dije en Asti estos 3 días que hemos tenido de campaña con Juan Carlos. Me he estado sentado ahí. Por primera vez he escuchado 3 sermones de él. Él predica allá y ahí viene en directo, ¿verdad? En la página de Richón. ¿Usted cree que yo me voy a poner a escucharlo? Pero por primera vez me senté a escucharlo y me edificó. Muy usado por Dios. Me dio palabra. Yo a veces cuando predican los hermanos nuevos no salgo al culto porque algunos me ven y ya se enredan todo. Y yo a veces salgo no para criticarlo, yo salgo para ver que me digan algo a mí. Yo necesito que me prediquen también. Y algunos me predican. Me habla el Señor a través de ellos. Tanto así que a veces me emociono y salgo la siguiente prédica y la siguiente fue un chasco. Pero siempre Dios habla. Y no tengo ningún problema para sentarme y escuchar a ver qué es lo que Dios nos puede hablar. Pero no vamos a aprender que somos santos hombres, santos arcángeles, lo sabemos todo, ya nadie nos puede enseñar, nosotros aprendemos hasta del más pequeño. Todo depende de mi situación, cuál es mi condición espiritual. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Entonces, lo sobrenatural de Dios siempre se va a encontrar, mis hermanos, en lo más profundo, en los niveles de Dios, no en los niveles nuestros, no en lo que nosotros pensamos. Entonces, cuando el Señor llama o habla a Simón Pedro y le dice, boga mar adentro, ellos estaban cansados. Y usted lo sabe muy bien la historia. Habían realizado un largo trabajo toda la noche pescando. ¿Usted sabe lo que es estar trasnochado? ¿Alguna vez vino a una vigilia y terminó trasnochado? A ver quién dice sí. Porque ahí no viene a trasnochar, ahí viene a edificarse. Pero ¿cuántas veces fue a hacer un trabajo en la noche y usted regresa cansado, agotado y le dieron 20 euros? Eso es trasnochar. Eso es fatigarse por nada. Hay personas que dejan de venir a la iglesia por irse a trabajar un fin de semana, sábado y domingo. ¿Cuánto le dan? 100 euros. ¿Usted va a vender su fin de semana por 100 euros? Su tiempo para Dios. Qué barato lo vendemos, ¿no?
Qué fácil nos rendimos. Porque pensamos que esa es la prioridad, que es lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros nos encontramos aparentemente haciendo nuestra profesionalidad, haciendo lo que nosotros creemos, lo experto que nosotros somos? No pescaron nada y estaban cansados, agotados de ese trabajo, duro trabajo, trasnochado, cansado, desanimado. Porque si usted no pesca toda la noche, no le quedan ganas de volver a ir a pescar. Fastidiado, porque cuando las personas no dormimos bien, nos despertamos y ese día vamos a estar amargados, fastidiados, ¿no? Y hay quienes dicen, no le hable porque no ha dormido bien. Así. Y como iglesia y como cristianos, a veces pasamos así, hermanos, largos tiempos cansándonos con la iglesia, con la familia, con los estudios. Nuestros jóvenes también que van con miras a ser profesionales, alcanzan su nivel de profesional y creen que ellos ya alcanzaron lo máximo. De repente de ahí te va a desbaratar el Señor. Porque Dios tiene otros planes para tu vida. La cosa es que cuando analizamos todo lo que hicimos, nos damos cuenta que fue inútil. Inútil. Si no hay resultado, es un trabajo inútil, hermano. Son las cosas en las que yo medito como pastor, en las que yo examino en la iglesia, y creo que la iglesia debe despertarse, porque de verdad mucho del trabajo que estamos haciendo se vuelve inútil. Porque no hay resultado. No hay resultado. Y Dios lo que espera es resultado de nosotros. La otra cosa es que en medio de todo eso se escucha la voz de Dios. Y predicaba el domingo pasado hablando de que Dios le envió un mensaje a la viuda, que con lo único que tenía le dé de comer al profeta, y le decía, ¿por qué Dios siempre pide cuando no hay? Y nosotros decimos, me hubiera pedido ayer, o yo le voy a dar cuando tenga. Y a veces en nuestra frustración, después de haber hecho lo que nosotros considerábamos que era lo correcto que íbamos a hacer, se escucha la voz de Dios diciendo, hey, quiero que vayamos a pescar de nuevo. O sea, en aquella mañana, mis hermanos, donde Pedro y todos los que andaban con él estaban ahí cansados, amargados, frustrados, aparece el Señor y dice, hey, muchachos, ¿qué les parece si vamos a pescar hoy? Educadamente Pedro le responde al Señor, acá el pescador soy yo. He pasado toda la noche, Señor, pescando. Esa expresión, he pasado toda la noche pescando, habla mucho de Pedro. Eso se puede explicar de muchas maneras. Yo soy el pescador. Yo sé la estrategia de pescar. ¿Saben ustedes por qué se pesca en la noche? ¿Y saben por qué no se pesca en el día? École, ¿dónde está el problema? ¿Saben ustedes que el pez, cuando va atardeciendo, sale de las profundidades de las aguas y va buscando la orilla? Y toda la noche el pez nada en las orillas. Cuando va aclarando, cuando va amaneciendo, el pez regresa de nuevo a las profundidades. Ahora que ellos están a la orilla, el Señor le dice, vamos a pescar de nuevo. Pedro sabe porque sabe que pescado no hay ahí. Entonces se fue a la profundidad. ¿Cómo me dice? Si hubieras venido ayer temprano, esto podría funcionar. Conocemos cómo piensa el pez, conocemos dónde se mueve.
La otra cosa es que el tipo de red que ellos usaban, porque hay diversos tipos de red, la red que ellos usaban no era red para aguas profundas. Porque no es la atarraya que nosotros conocemos. La Biblia habla de la red en los lagos o en los mares, se pesca con la red. Entonces esta red, ¿qué es lo que pasa? Que desde la lancha o los barcos van tirando una punta en círculos. La barca va y ellos van lanzando la red que tiene unos plomos que la van haciendo que vaya a su nivel que va, y luego tiene flotadores que se mantiene ahí en gala, y cuando cierran el círculo comienzan a jalar la red y todo el pez que quedó ahí fue atrapado. Pero no hay pez en el día. ¿Por qué el Señor nos manda a hacer cosas cuando nosotros sabemos que no son así? ¿No es verdad? ¿Por qué Dios me pide cosas que yo sé que no son así? Yo sé porque yo fui a la universidad. Yo sé porque yo me gradué de eso. Yo sé que no funciona así. Por eso es que la iglesia ha entrado en confusión, porque hoy usa la psicología para educar. Y la psicología no es bíblica. La sociología y la psicología son herramientas para poder tratar con el individuo donde creció, donde se enfermó y qué es lo que le está afectando. Pero la raíz del comportamiento de los seres humanos es pecado. Y no te lo cura la casa de cura, no te lo cura el centro de rehabilitación, no te lo cura el mejor psicólogo. Tanto así que entre más psicólogo ha salido, más enfermedades se han inventado. Ahí está el niño disléxico, que tiene no sé qué cosa. Hoy todos los niños son retrasaditos, según ellos. Les decía la vez pasada, aunque en el caso de las mujeres, ¿por qué no hay partos naturales? Solo cesárea. Es que está complicado, mentiras. Ya no están los médicos 24 horas esperando quién va a dar a luz o teniendo paciencia. No, yo llego a tales horas, la rajamos a todas y se termina el cuento. Así funciona hoy, hermanas. Así funciona, no vaya a creer que es verdad que no, que está complicado, que no sé qué, mentiras. Hay que aprovechar que el médico llegó en ese momento y ahí tiene que dar a luz. Y si no es el tiempo, le hacemos que llegue el tiempo. Así funciona la humanidad y nadie se da cuenta. Las cajas farmacéuticas, te metemos para curarte esto, pero te meten 2 enfermedades más para vender otros medicamentos. Por eso es que los ancianos, el consejo que dan los ancianos es: ¿quieres morirte? Comienza a meterte en manos de los médicos. Y los médicos, ojo, los médicos, no todo el personal médico sabe cuál es la trata que tienen las cajas farmacéuticas. Porque aún el COVID ha sido tratado con un engaño a nivel mundial, donde los médicos han luchado por salvar a las personas cuando la raíz de los que lo provocaron era matar a las personas. Y ellos han hecho de todo por aplicarnos una cosa, otra cosa, hermanos, con el fin de salvar a la humanidad, porque el trabajo de ellos, pero a ellos nunca les dijeron: lo que queremos es matar gente. Pero así funciona el mundo. Así funciona. Y así funciona en la iglesia. Te vas a encontrar con pastores tan amorosos, pero lo único que quieren es usar la labia para sacar tu plata, para exprimirte todo lo que puedan, porque el beneficio lo están buscando ellos, no beneficiar a otro. Pero ahí está el problema, y es de la cual Dios nos quiere ayudar siempre. Dios siempre va a llegar a demostrarnos que la única solución la tiene Él. Que cuando nosotros pensemos que porque yo soy un gran teólogo, que porque a mí me escuchan mucho, que porque a mí me siguen mucho, ¿cuántas personas iniciamos escuchando que predicaban bien hace 10 años y hoy son apóstatas? Yo no conocía a ese hombre más famoso, que no voy a decir el nombre, como cada 2 años cambiaba local de iglesia, hermano.
Un hombre que comenzó llevando la iglesia a orar, a ayunar, y cada 2 años la gente no cabía. Y iba aumentando hasta que construyó la iglesia más grande y se volvió apóstata. Porque ese es el fin. Los hombres no podemos pensar que con nuestra sabiduría, que con nuestra fuerza, que con nuestro dinero somos nosotros los que sabemos cómo hacer las cosas. A veces Dios no tiene más espacio en nuestras iglesias, porque nosotros estamos muy ocupados haciendo las cosas según nuestra cabeza correctas. Y lo que pasa es que estamos cansados, agotados y sin fuerzas. Y cada vez que el Señor nos viene a pedir que de verdad Él habla y dice, quiero que hagan esto, dice, no, ya lo hicimos, no funciona. Pero Pedro no hizo eso. Qué bueno es que nosotros entendamos, primero, que logremos identificar cuando Dios habla, que es uno de nuestros grandes problemas, hermano. Identificar cuando Dios habla. Le sonó el teléfono a una persona en el culto y el pastor le dijo, si Dios me lo saluda. Y en la puerta, en la entrada de la iglesia, él puso, acá habla Dios, pero no por celular. Así es que apague su celular. Qué bueno que nosotros entendiéramos que Dios no habla por Facebook. Cuando iniciaron las redes sociales, comenzaron los grandes predicadores a enviar la unción por las redes sociales. Ya la gente no tiene necesidad de ir a la iglesia porque la unción corre por las redes sociales. Y la gente se conforma con un predicador en YouTube, un predicador en Facebook, un predicador en Instagram, cualquier mensaje, porque ahí está fluyendo. Ese ha sido el engaño que ha llevado a la iglesia a perderse, a no escuchar a Dios. Es difícil escuchar a Dios en un mundo donde todos hablamos. Y no solamente hablamos nosotros, lo peor de todo es que habla el diablo. Y la iglesia debe estar preparada para poder identificar la voz de Dios en un mundo donde todos hablan. Porque los predicadores pensamos tener, hermanos, la voz de Dios todos, y no todos la tenemos. Los que creen que tienen, van y aconsejan y quieren que lo que ellos dicen, creen que es Dios hablando. Y hay una cantidad de personas, no digo ignorantes, inocentes, pobres, que creen que todo lo que les dicen es de Dios. Es de Dios. Dame tu casa, acá está la escritura, es de Dios. Dame tu plata, acá la tiene, es de Dios. Porque ¿cómo hacemos? Luego tenemos gente endemoniada, tenemos gente confundida, tenemos gente fría, tenemos gente moribunda, tenemos gente apagada en las iglesias. ¿Por qué? Porque entre tantas voces no quisimos ser preparados para poder oír la voz de Dios. En medio de tantas voces. Recuérdese esto, que no solamente hablamos los seres humanos, hablan que mi ego mismo. Mi ego me habla a mí a veces y me dice, qué bravo que es ella. ¿No le dice así usted? Usted va al espejo y, qué hermosa que eres. Está hablando tu ego, porque el espejo es un vidrio nada más. Si te pusieras un poquito más de maquillaje, impactaras. Y yo sé todas las que pasaron horas en el espejo, porque cuando entran a la iglesia lo demuestran. Esa gente no puede llorar porque se le mancha la cara con todo lo que se ha metido. No puede danzar porque no puede ensuciar su ropa que trae, ni dañar los tacos de sus zapatos. No pueden. Necesitamos saber que acá venimos a encontrarnos con la presencia de Dios
Y que el hombre, cuando descubre que es indigno y se encuentra con el digno, se postra ante su presencia para adorarle y para exaltar su nombre, que es lo que Pedro hace ante la presencia de Dios. ¿Saben cómo deberíamos venir acá? Con sandalias todos. Porque no sabemos lo que Dios puede hacer. Y eso es lo que Dios espera siempre, siempre de nosotros, mis hermanos. En medio de cualquier situación, Dios siempre nos va a hablar. Dios siempre nos va a decir, no es lo que tú piensas lo correcto, no es lo que tú haces. Agotas tu fuerza, agotas tus recursos, agotas todo, pero te quedo yo. Y entonces llega invitando a Pedro y le dice, boga mar adentro. ¿Qué les parece si vamos para adentro a pescar de nuevo? No estamos dispuestos nosotros. Si el culto termina a las 12:30, esa media hora para allá que yo les hago luchar hasta la 1, muchos de ustedes sufren. Y cuando termino de predicar ya me lo han dicho. No, pero es que la teología dice que 40 minutos. Decía un pastor, ¿y quién le metió eso a la teología? No, porque dicen que la persona tiene capacidad de recepción, dicen los psicólogos, capacidad de recepción 40 minutos. Y se vuelan 3 películas en la casa, de 2 horas cada película, y tienen una capacidad de recepción, hermanos, que no quieren que nadie hable, que nadie se mueva, que nadie le ponga pausa, porque eso está emocionante. Hasta la lengua se me torció. ¿Come May? ¿Cómo así que al predicador solo tengo 40 minutos y ya al 45 me estoy durmiendo, pero en el cine y en la televisión paso horas y no me cansa? Porque ahí me distraigo con las palomitas de maíz, pero así está. ¿Quién nos metió eso en la cabeza? ¿Quién nos ha dicho eso? Yo soy un seguidor de los apóstoles del Señor, y uno de los que me encanta es Pablo. Porque Pablo, su tipo de mensaje eran argumentos, no eran prédicas expositivas. Él argumentaba y sus discursos duraban más de 1 hora. Un día le duró más de 3 horas, que se le durmió uno y se cayó y se mató. Entonces yo soy seguidor de Pablo. Predico más de 1 hora. Ya se me han dormido varios. Ahorita estoy esperando que alguien se caiga y se muera. Ahora, Pablo oró y lo resucitó. Yo no sé, hermano. Así que mejor estar despierto, porque a ese nivel todavía no. ¿Por qué nos cansa lo de Dios? ¿Por qué nos agota lo de Dios? Porque nuestro corazón está en grosura. No es el ambiente. ¿Alguna vez usted se ha informado por qué las personas se sientan y comienzan a bostecear? ¿Sabe por qué los seres humanos abosteciamos después de un tiempo de estar sentados? Porque el ambiente nos cansa. Vaya a estudiarlo y se va a dar cuenta por qué las personas comienzan a bostecear y a distraerse y a veces a dormirse, porque el ambiente te cansa. No este ambiente. Si fuera discoteca, sí. Si fueran chistes, sí. Si fuera chisme de repente. Pero es el culto, es la predicación. Debo estar sentado, callado, inmóvil. No debo ir al baño, eso me cansa a mí. Y entonces es mi estado espiritual el que dicta las reglas de si yo predispongo para recibir
o me predispongo para no recibir. Entonces nosotros tenemos que luchar contra eso, porque Pablo mismo dice, el espíritu siempre está dispuesto, la carne no. La carne no quiere. Entonces Dios siempre nos va a exigir que hagamos algo y a veces repetirlo. A nosotros no nos gusta repetir las cosas. No nos gusta. Y especialmente cuando pensamos que nosotros sabemos hacerla. ¿Qué dice el versículo 5 de lo que leímos? Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Mire, este es un caso como el de María y Marta, ¿no? ¿Qué le reclama? ¿De qué le acusa Marta a Jesús? De que Jesús es un descuidado. ¿No te das cuenta que yo me estoy quemando las pestañas en el fuego, cocinando, y mírala mi hermana ahí sentada sin hacer nada? Tú eres un descuidado, Señor. Qué tremendo cuando nosotros pretendemos ser mejor que el Señor, más cuidadosos que el Señor, más vigilantes que el Señor. Entonces Pedro también le dice, ¿tú recién vienes? ¿Qué crees que nosotros hemos estado sentados acá en la playa durmiendo? Hemos pescado toda la noche, Señor. Y la pregunta es, Jesús no lo sabía. Cada vez que Dios le pida algo y usted le diga, no, Señor, ya lo hice. Que no sabes que ya lo hice. El Señor le dice, sí, ya lo sé. Pero lo has hecho con tu fuerza. Lo has hecho a tu manera. Lo has hecho según tu cabeza. Porque para cabezones, ¿quién nos gana? Ahí venía el niño llorando del colegio y le dice a la mamá, pero ¿por qué viene llorando mi niño lindo, hermoso? Porque todos los niños son lindos, ¿no? La mamá lo ve. Y sí, es que en la escuela me dicen cabezón. No les crea, hijo, son mentiras. Y le sobaba la cabecita. Para cabezones, ¿quién nos gana, hermano? Si la Biblia califica a Israel como duro de cerviz, la cerviz en la cabeza. Eran cabezones. ¿Cómo pretendemos a veces saber más que el Señor? Yo creo que el pastor predicó eso porque alguien le ha contado mi vida. ¿Cómo crees que a mí me gusta el chisme? A mí no me interesa lo que usted hace, hermano. A mí mi misión es enseñarle, instruirle. Después usted dice, yo salgo de acá y vivo como quiere. Haga como quiera, muera como quiera, condénese como quiera. Pero delante del Señor no tendrá excusas. Pero yo no soy un pastor que, ¿por qué anda vestido así? ¿Y por qué ha venido así? ¿Y por qué se comporta así? No, haga lo que quiera. Usted debe decidir si entendió el mensaje o no. Sí, sí. Me los encuentro ahí en el centro y las hermanas se me esconden. ¿Sabe cuánta gente se me escondía antes que era más duro con la palabra? Yo me encontré varias hermanas allá en la 24 de mayo porque nosotros íbamos a hacer las compras para la cocina y cuando veían al pastor, hermano, salían por los otros negocios. Yo me hacía el que no las veía. Nada más que cuando sentían estaba a la par de ellas. ¿Por qué se esconden de los hombres? De mí no se ande escondiendo, viva como quiera. Usted sabe cómo debe vivir y usted sabe si está en lo correcto. Entonces no podemos pretender que Dios ignora. Que si hay una predicación, por eso es que un pastor dice, ¿usted cree que por usted lo estoy diciendo? Claro que por usted lo estoy diciendo. Si no estuviera predicando. Porque Dios habla a nuestras vidas. Dios conoce toda nuestra condición. Dios lo sabe. Usted no se siente mal cuando de repente el predicador dice, es que no ora. Muchos agachan la cabeza. ¿Por qué no oramos? Es que hermanos, es que no ayunamos. Muchos agachan la cabeza. ¿Por qué no ayunamos? Pero queremos cultos de gloria.
Y si acá en la iglesia no hay culto de gloria, de seguro, hermano, apuesto todo lo que tengo, que acá quien anda mal es el pastor. La gente por eso se cambian de las iglesias, porque que es el pastor. Es la iglesia. No es la iglesia, es el que se va. El malo lleva al que se va, así que tenga cuidado con irse. Y que bien hacen en irse cuando están mal. Pero hermanos, necesitamos saber de que Dios lo conoce todo lo conoce el Señor. Y Pedro responde, le dice: yo he pasado pescando toda la noche, pero este versículo 5 le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Quieres que te enseñe que no hemos pescado nada? No, sí, el Señor lo sabe. 2023, estamos iniciando agosto y nada hemos pescado. Diga conmigo: nada hemos pescado. Y el que no lo dijo, muéstreme a quién ha pescado. ¿Está trayendo gente a la iglesia? ¿Está invitando amigos a la iglesia? ¿Tenemos los resultados ahí? ¿En su casa este año se han convertido los que no eran convertidos? Y si no ha pasado, diga: Señor, nada he pescado. Ah, pastor, pero yo estoy evangelizando. Es que Pedro también había aplicado, hermano, todas las reglas, toda la técnica. No se rindió con la primera recogida de red, siguió tirando otras hasta que amaneciera, cansado. Pero nada había pescado. Hemos estado trabajando. A veces pensamos que por todo lo que nosotros hacemos ya ni nadie nos debe corregir, porque nosotros estamos en movimiento, estamos en actividad. Todo está basado en cuestión de resultados, hermano. Todo está basado en cuestión de resultados. Si no hay resultados, no funciona lo que estamos haciendo en toda la norma de vida. Más en tu palabra acaba la obediencia. Entender que el último que tiene la mejor solución es Jesús. Agoté todos mis recursos, Señor. He puesto todo mi conocimiento, he puesto toda mi fuerza. No tuve resultado, pero yo conozco que tú eres el Señor y tu palabra es poderosa. Y ahora Pedro le responde, le dice: no hemos pescado nada, no atrapamos nada, toda la noche estamos cansados, agotados, pero en tu palabra echaremos la red. ¿Qué le parece, mis hermanos, si cambiamos actitud como iglesia y digámosle al Señor: Señor, en hoy en adelante, en tu palabra, vamos a obedecer tu palabra, a fin de que tú hagas cosas maravillosas? En tu palabra yo voy a echar la red. ¿Sabe qué es lo que pasa, mis hermanos? Esto marca, ¿verdad?, el contraste que se forma entre el esfuerzo humano en todo lo que nosotros hacemos y los esfuerzos que son dirigidos por Dios. Lo que es de Dios funciona siempre. Se tiene resultado siempre. Hay bendición siempre. Por eso es que necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Pero conocer al Señor, porque a Él está todo sujeto. Esto lo debemos entender. Vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 27. Porque es importante quién es el que nos pide, quién es el que nos exige. No importa si estamos agotados haciendo lo nuestro. De repente lo hicimos en el nombre del Señor, porque nosotros todo lo hacemos en el nombre del Señor, pero no con la aprobación del Señor. Ahí es donde fallamos. Y habiendo, dice acá: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué le dije? 15, 27, hermano. Porque todas las cosas sujetó bajo de sus pies, hablando
de la autoridad que el Padre le da a Jesús. Todas las cosas sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, el Padre determinó delegarle todas las cosas bajo los pies del Señor. O sea, todo el poder lo tiene el Señor. Todo el poder. Todo el poder de conquista, todo el poder de éxito, todo el poder, mis hermanos, de tener triunfo, de tener resultado, todo está sujeto a Dios. Es como hoy. Antes había una manera de recaudar el dinero. Los ricos no existían las bancas o no creían en las bancas, entonces ellos atesoraban en sus hogares, ¿no? Y lo metían en barriles y lo enterraban. Hasta el día de hoy se busca dinero sepultado. Pero hoy usted medio le hacen un contrato de trabajo y ¿qué es lo que le piden? La cuenta del banco. Porque por el lavado de dinero, hoy todos los seres humanos, el Estado debe tener el control de todo lo que usted tiene. Cómo lo mueve, cómo lo hace. Entonces usted su sueldo lo recibe en el banco, ahí se lo depositan, y como ya tiene cuentas a pagar, ahí mismo se lo quitan. Entonces a usted le llegan los 1.000 euros que se van. Así funciona, es un control que ellos tienen. Todo fluye así. Para ver sus tasas que tiene que pagar también, para ver lo que le debe al Estado. Todo eso está basado en eso, porque todas las cosas son sujetas. Entonces, todo lo que funciona en la vida de la iglesia, todo debe pasar por el Señor. Él es el que determina soltar o retener. Es Él. O sea, no es que yo vengo, Señor, tú sabes que yo quiero esto y ya vine a pedir, Señor, cielos abiertos para mi vida. Yo creo. Hay muchos hermanos que me dicen, por fe yo tengo dinero, pastor. Y hay que ver si su fe es genuina. Porque es mejor ir a ver a la cuenta si tiene o no tiene. Ahora, si trabaja, usted sabe que tiene dinero. Si vivimos para el Señor, entonces sabemos que Dios va a fluir. Si no vivimos para el Señor, aunque yo proclame todas las promesas acá en el altar, no fluye. Porque no es reclamar promesas, acá no es manifestación democrática. No es que venimos marchando acá, alaban, el Señor nos dará, hará, y venimos, tú sabes, la Biblia dice, yo soy tu princesa, yo soy tu príncipe, los cielos abiertos, que fluya, y la gente se va emocionada a sus hogares. Y se van a seguir manteniendo su relación conviviendo con personas que no son casadas, en adulterio, en fornicación, en viviendo su vida pagana allá afuera, metiéndose su cervecita, metiéndose su cigarrillo cuando quieran, pero han venido a manifestarse al altar de Dios a reclamar las promesas. Cuando usted se manifiesta ante el gobierno con cosas no legítimas, entonces el gobierno toma represalias y le mete los antimotines. Y los antimotines son los carabineros ahí con su escudo y su leño, ¿verdad? Y entonces, y aquellos se acercan, ¡pah! En la cabeza, ¡pah! En la cabeza. Lo que venimos a conseguir, si no vivimos para el Señor, lo que venimos a conseguir acá es una leñateada, hermanos. Pero yo venía a la iglesia para que el Señor me hable. Te dio tu leñazo hoy. Porque viene a manifestarse, a exigir algo que usted no tiene derecho. Así fluye el Señor. Solo el que tiene derecho le da. A Él están sujetas todas las cosas. Aún el diablo mismo pide permiso al Señor para hacer algo, porque no puede hacer nada. El diablo, y usted no es más que el diablo. Si el diablo, siendo diablo, está sujeto a la autoridad del Señor, ¿qué pretendemos nosotros? Eso solo sucedía en El Salvador, que usted le robaban los calcetines sin quitarle los zapatos.
Pero al Señor no le puede bolsear sin que Él se dé cuenta. ¿Quién dice? Si el único que lo intentó hacer se ahorcó. Porque no pueden engañar al Señor nadie. Entonces lo sabe todo, hermano. Vivamos para el Señor y entonces sin manifestarse las promesas de Dios van a fluir en nuestras vidas. Porque eso es lo que Dios ha prometido, amén. Sin manifestarse, sin exigir. ¿Sabía usted que las personas que más se manifiestan en las calles son las personas que no trabajan? Porque si usted tiene su trabajo, usted no va a dejar de trabajar para irse a la calle. Es la gente que no hace nada. Entonces no podemos nosotros, hermano, pretender que Dios nos dé si nosotros no estamos viviendo para el Señor. Todo está sujeto a Él. El propósito de Dios es decir, miren, acá estoy, muchachos. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Conózcanme, quién soy yo. Vivan para mí. Tengan identidad conmigo. Y entonces todo lo que ustedes necesiten, yo se lo voy a suplir. Antes de que salga la palabra de tu boca, yo ya sé de qué cosa tienes necesidad. O sea, así es como Dios funciona. Si vivimos para Él, todas las cosas sucederán. Mateo 28, 18, ¿qué dice? Hablando siempre de este dominio, de este poderío que el Padre le ha dado al Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. O sea, quien tiene el control de todas las cosas se llama Jesús. Es importante, mis hermanos, que cuando el Señor habla, que cuando el Señor nos invite a que boguemos mar adentro, siempre en el versículo 5, nosotros podamos reconocer la debilidad de nuestras propias fuerzas. En pocas palabras, aunque ya lo hicimos, el Señor me está diciendo: eso no sirvió. Eso no sirvió. Vamos juntos a hacerlo mejor. Esto no es con tu estrategia, no es con tu conocimiento, estos son milagros del Señor. Hay cosas que la iglesia necesita que no se van a ir con cultos nada más, que no se van con mensajes nada más. Necesitamos el poder de Dios obrando. Necesitamos que se rompan cadenas, hermano. Necesitamos que los enfermos sean sanos. Y eso solo lo puede hacer el Señor. Eso no lo hace mi elocuencia, eso no lo hace mi teología, eso no lo hace nada de eso. Por eso es que cuando el predicador nuevo se presentó a la iglesia, que era una iglesia de solo ancianos, les dijo: hermanos, hoy vamos a hablar un poco de hermenéutica y homilética. Yo vengo, le dijo, con todo eso. Y los hermanitos se pararon y dijeron: pastor, no se preocupe, de todo eso lo sanará el Señor también. Porque ellos, como no sabían de eso, pensaban que él venía enfermo de algunas enfermedades, ¿no? Y le dice: pastor, no se preocupe, que acá todos los que vienen enfermos los sana el Señor, y de eso también los sanará el Señor. Porque nosotros pretendemos presentarnos, dar nuestro currículum, impactar lo que nosotros somos, y lo que necesitamos es a Cristo. Póngase de pie, por favor. Lo que la iglesia necesita es el poder del Señor. Y lo que Jesús trata, la manera de demostrar a sus discípulos, es que Él está dispuesto a demostrarnos que Él es el Señor. Cada vez que Dios te exija algo, cuando pienses que estás en lo mejor y que tú eres el mejor, o que somos nosotros los mejores, y que hemos hecho el mejor trabajo, bien elaborado, bien planificado, bien orado, bien ayunado, y se presenta el Señor a decirte que lo vuelvas a hacer. Simple y sencillamente lo que el Señor está pidiéndonos es que hagamos un viaje con Él. Porque lo que Jesús hace con estos pescadores es caminar con ellos y llevarlos a la cima más alta donde ellos pensaban estar, con su profesionalidad, con su fuerza, con sus estrategias y con su conocimiento, y decirles: ¿saben? Si ustedes siguen con mentalidad
de que son ustedes los capaces de hacer las cosas, van a fracasar siempre. La iglesia no puede hacer ningún trabajo con sabiduría humana. Dice el Señor, les voy a demostrar yo que es todo con mi poder. Todo con el poder de Dios. Una persona no se va a liberar porque yo tengo el don de liberación. Se va a liberar por una iglesia que cree que Dios es poderoso. Una persona no se sana solamente por alguien que tiene el don de sanidad. Se sana por una iglesia que cree que Jesús es el sanador. Y entonces los lleva ahí. Y de acá voy a desbaratar a varios. Porque hay gente que se cree líder, que tiene llamado, que predica, que hace, y todavía no se ha encontrado con el Señor. Le dije que el título de mi Biblia decía que Él estaba llamando discípulos. Y Lucas es el único que presenta este episodio. Porque Mateo, Marcos y Juan presenta el llamamiento de los discípulos como que el Señor anda diciendo: necesito 12, ven tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, vámonos, estos encontré, con estos me voy. Lucas no lo presenta así. Lucas presenta el cuadro y el Señor los toma y los lleva altos. ¿Sí? Ustedes pueden ser muy profesionales, pero sin mí, dice el Señor, no funcionan. Ustedes pueden ser muy elocuentes, pero sin mí no funciona. Puedes tener mucho que dar, pero sin mí no funciona. Y no estoy diciendo que no hay que ser profesional, no estoy diciendo que no hay que entender llamados, sino que hay un proceso, hay un tiempo con Dios. Y cuando el Señor les lleva allá y ellos creen en la palabra de Dios y ellos lanzan las redes de nuevo, y cuando de repente un poco incrédulo, ¿no? Pero tirando, haciendo el círculo, y cuando cierran el círculo comienzan a tirar la red, ¿y qué es lo que pasa? El poder de Dios había hecho posible, hermanos, un eclipse. Que los peces se dieran cuenta que no era de día, era de noche. Y los peces salieron de la profundidad y se fueron fuera de horario. Porque los milagros de Dios suceden así, fuera de horario, fuera de conocimiento de hombre, fuera de psicología de hombre, hermanos, fuera de lógica. Pues nosotros vamos siempre con es lógico, ¿no? Todo es lógico, hermano, todo es lógico. Y Dios dice: no, conmigo no funciona la lógica. Se va fuera de la lógica. Cuando ellos lanzan y sacan, la red estaba llena de peces. Cuando ellos ven, especialmente Pedro saca y ve la cantidad, veía el resultado. Qué lindo es ver el resultado de lo que hacemos en Dios. Qué lindo es ver a una persona que viene a la iglesia porque yo la invité y se convirtió más que mí. Y uno dice: wow, sí es poderoso Dios. Pero no invite solamente para que sigan rutina, no, que se convierta, que se quede, que crea en Dios. Entonces cuando es la manera de poder, toda lección del Señor es demostrarnos de que Él es poderoso y que Él es el Señor. Cuando Pedro saca y ve los peces, cae postrado a los pies del Señor. No hay mejor manera de una genuina conversión que la demostración de que Dios tiene el control en tu vida. Cuando tú ves la gloria de Dios, el milagro de Dios sucediendo, tú te consideras indigno y caes postrado a los pies del que es digno. Y Él le dijo: mantente lejos, Señor. ¿Sabe qué es lo contrario de lo que nosotros usamos? Pues nosotros siempre vamos: ay, yo quiero estar ahí en la presencia del Señor. Abrázame, acaríciame. En la Biblia encontramos hombres que cuando sintieron la gloria de Dios, le dijeron: retírate, por favor, no soy digno. Se necesita mucha cara para decir: quiero estar más, quiero meterme más.
sin antes ser limpios, sin antes pasar procesos de liberación, de restauración en nuestra vida. Pedro lo entendió y le dijo: aléjate, tú eres el Señor. Quiero concluir acá. Llaman a las otras barcas, les ayudan, llegan, les auxilian, sacan los peces, salen a la orilla y ellos emocionados decían: wow, 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 cuánto pez. Y Jesús los mira y les dice: de hoy en adelante serán pescadores de hombres. Jesús no anduvo diciendo: sígueme, 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 sino la experiencia del poder de Dios. Y concluye esa parte diciendo: y dejando todo, le siguieron. ¿Sabes que el llamado de Dios nadie te viene a señalar? Lo llevas dentro. Yo no sirvo para andar rogando a alguien que por favor, que deje lo que haga. No. O entendiste o no entendiste. Pero si has experimentado el poder de Dios, los hombres dejan solo todo. Ese es el plan de Dios. Porque los hombres no dejamos nada porque todavía estamos confiando. No me funcionó, ya lo hice, ya lo apliqué y no me ha funcionado. Por eso es que Dios te saca de ahí, te lleva a lo alto y te dice: esto es lo tuyo, no funciona, lo mío funciona. Durante el hombre no tiene una experiencia con el poder de Dios, no tomará decisiones, no se desprenderá de esta tierra. Seguirá, mis hermanos, por la orilla de los lagos, seguirá haciendo cosas superficiales, pero lo que el Señor está buscando es hombres y mujeres que boguen mar adentro, que se metan con el Señor. Esto no lo puedo solucionar con mi sabiduría, no lo puedo hacer con mi fuerza, pero conozco al Todopoderoso, conozco al que tiene el control, al que tiene el poder. Él sana, Él salva, Él libera, Él restaura. Ese es nuestro Señor. Aleluya. Cierre sus ojos esta mañana y dele la gloria al Señor y dele la honra al Señor. No sé qué ha estado haciendo todos los días de su vida, pero esta mañana puedes decirle: Señor, traigo toda mi ansiedad sobre ti, porque tú sí sabes cuidar de mí, tú sabes cuidar de mi sueño, tú sabes cuidar de mis anhelos. De repente te preparaste para hacer un